Nuestro ponente el día de hoy, el ingeniero José Luis Trillo. Bueno, pues ¿qué les platico? Tiene una experiencia de más de 30 años de carrera profesional en el diseño de sistemas de aire acondicionado. Es director de YAXA, empresa de consultoría dedicada al diseño de sistemas de HVAC. En el campo de la sustentabilidad, desarrolla el diseño mecánico, el proceso de commissioning, modelo energético y documentación en procesos de certificación LEED. Es miembro del capítulo Ciudad de México, del cual fue presidente en el periodo 2001-2002 y actualmente dirige el comité de publicidad. Y bueno, pues sin más, aquí un poquito más de su semblanza. Está certificado como Lead AP por el USGBC y Commissioning Provider por la Universidad de Madison en Wisconsin. Algunos de sus proyectos: Chapultepec 1, Reforma Colón, Antara 2, el ITAM, Torre Patriotismo, Parque Toreo, JW Marriott Cabos, entre otros. Y bueno, sin más, ya los dejo con el ingeniero José Luis Trillo, el cual nos va a hablar de los principios generales de aire acondicionado y la parte de distribución de aire. Adelante, ingeniero. Hola, gracias. Buenos días a todos. Gracias por conectarse. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a platicar el día de hoy sobre, yo diría, uno de los las dos grandes vertientes de un sistema de aire acondicionado. Como ustedes saben, al referirnos a sistemas aplicados, mencionamos el lado del agua y el lado del aire. O sea, el lado del aire representa, por así decirlo, el 50% de un sistema y requiere de atención, que como platicaremos luego y ustedes seguramente ya saben, también es un sistema, es una faceta de los sistemas de aire acondicionado al que, en mi opinión, no le ponemos suficiente atención. Sí, hemos visto cómo vemos especificaciones en proyectos en donde todos los ventiladores tienen la misma presión estática. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que no calculamos la presión estática, la estamos suponiendo. Y como dice por ahí la sabiduría popular, que el aire acondicionado es muy noble, o sea que aunque te equivoques, va a funcionar. Y generalmente nos equivocamos sobredimensionando los sistemas. Pues pasa lo que tenemos, ¿sí? En donde la distribución de aire no es tan considerada, tan apreciada. Pasamos a la siguiente. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver un poco principios generales de la distribución de aire, cómo la distribución de aire afecta al confort humano, qué códigos y estándares se aplican para la distribución de aire, los componentes de un sistema de distribución, cómo diseñar un sistema de ductos y finalmente cómo construirlo, o sea, qué estándares son los que debemos aplicar para la construcción. Finalmente, y para no estar fuera del tema de moda, vamos a platicar un poco sobre cómo la distribución del aire puede afectar al contagio de personas en un espacio. En este momento quiero comentarles que hay aquí un tema que no pusimos, de hecho varios temas. Este seminario, esta presentación es más grande, o sea, originalmente era para 3 horas de presentación. Entonces, pues notarán ustedes que no vamos a hablar de ventiladores, que evidentemente es un componente importantísimo del sistema de distribución de aire. No vamos a hablar tampoco de uno de los sistemas pues, que está tomando auge y que tiene ventajas, que me refiero al sistema de distribución de aire por el piso. ¿Sí? Esto los dejaremos para una presentación posterior, pero sí que tengan ustedes en cuenta que pues, no están ahí por cuestión de tiempo. La siguiente, por favor. Vamos. Vamos a regresar a la secundaria ahorita, ¿no? La masa y el peso, o sea, no confundirnos. Sí, la masa es constante, el peso es variable.
La ley del movimiento de Newton nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Ahí a la derecha es muy ilustrativo el ejemplo. Un astronauta en la Luna con una masa de 120 kilos pesa, su peso equivale a una fuerza de 200 newtons. En la Tierra, ese mismo astronauta, ¿sí? La masa se conserva igual, es de 120 kilos, pero ahora su peso o la fuerza que ejerce la gravedad hacia la superficie, ahora es 6 veces más, es de 1200 newtons. Entonces no hay que confundirnos y considerar o que el peso es constante o que la masa es variable. Esa es una cosa que debemos llevarnos como bien clara, ¿no? La siguiente, por favor. La que sigue. Hola, hola. ¿Me oyen? Hola. Sí, dame un segundo, José Luis, es que no sé por qué ya se pasmó esto, permíteme. Ah, ok. Sí, sí, te estaba escuchando, sí estamos viendo, gracias. Brenda, dale un clic sobre la presentación y después ya podrás mover la diapositiva. Ok, gracias. Sí, vemos ahora las unidades para masa y peso. Si nos regresamos, una por favor. Las unidades para masa y peso en sistema americano-inglés o IP, la gravedad es de 32.2 libras masa pie por libra fuerza por segundo al cuadrado. Y en el sistema inglés es de 1 sin dimensiones. Para la fuerza, la unidad en IP es la libra fuerza y la unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro por segundo al cuadrado. A este kilogramo por metro por segundo al cuadrado es lo que se conoce como un newton. Sí, adelante. Es muy importante esto de la ecuación de continuidad. O sea, parece muy evidente, ¿no? Ya sabemos que la masa no se pierde ni se crea. El flujo de aire es igual a la entrada y a la salida. No sé si les ha pasado, ¿no? Pero yo he visto reportes de balance en donde a la salida de la manejadora tenemos 10,000 PCMs y luego sumamos todas las salidas de difusores y demás y resulta que la suma da 11,000. O sea que se crearon 1,000 PCMs en el ducto. Esto no puede ser. Lo mismo que entra tiene que salir. Puede salir por donde debe o puede salir como una fuga, pero de que sale, sale. ¿Sí? Cuando cambiamos el área de la sección, cuando reducimos el ducto o ponemos un ramal y el flujo después del ramal evidentemente es ahora menor, estamos cambiando áreas y estamos cambiando velocidades. ¿Sí? Para calcular el volumen de aire que pasa por un ducto dado, la fórmula es velocidad por área. ¿Sí? O sea, si tenemos la velocidad y el área, podemos conocer el flujo. Si queremos tener el flujo de masa, entonces necesitamos agregar el factor densidad. O sea, densidad por velocidad por área. Si el área se duplica y la velocidad o la velocidad se duplica, entonces tendremos el doble de flujo. Cuidado aquí, si ven, duplicar el área no duplica el flujo. Tenemos que duplicar el área y duplicar la velocidad. Entonces, en cambio, cuando duplicas velocidad, automáticamente estás duplicando el flujo. O sea, es importante no confundirse en esto de área 1, área 2 y B1 y B2. La siguiente, por favor.
Esto es 3/4 de lo mismo con otro ejemplo. Lo que queremos decir, si tenemos una densidad constante, las relaciones de velocidad por área en el punto 1 y en el punto 2 son iguales una a otra. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho, AB a fin de cuentas es flujo. Entonces, el flujo en la parte izquierda del ducto y el flujo en la parte derecha pues, es el mismo, ¿sí? La relación es la que se va a mover. O sea, el área en el lado derecho es mucho menor que el área en el lado izquierdo. Por lo tanto, si el área se reduce a la mitad, la velocidad tiene que duplicarse para mantener esta igualdad. Y esta igualdad siempre va a existir. O sea, es básica en el manejo de flujo de fluidos. En aire acondicionado, aquí en México por lo menos, la unidad de flujo que usamos casi siempre es el pie cúbico por minuto. Podemos trabajar en sistema internacional y tener litros por segundo o metros cúbicos por hora o cualquier unidad. En México, seguramente van a estar ustedes de acuerdo conmigo, utilizamos casi siempre pies cúbicos por minuto. Siguiente, por favor. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye. Eso es. Las formas de energía pueden intercambiarse. El calor no puede convertirse completamente en trabajo en un ciclo. Esto sería una máquina 100% eficiente que no existe. Las unidades fundamentales de energía son fuerza por distancia. En sistema IP, pies libra, en sistema internacional, newton metro. Esto es, ahora sí que como cultura general, o sea, estos son los datos, los valores con los que vamos a trabajar y estos son principios que ya conocemos y que pues no debemos olvidar. Adelante, por favor. Este es un gran tema, la presión estática de velocidad y total. Parece la cosa más sencilla del mundo y es donde los problemas empiezan al diseñar o al construir un sistema de ductos. Cuando el sistema se va a balancear, cuando hay que medir lo que hay, la presión es uno de dos componentes. Siempre vamos a tener un flujo en pies cúbicos por minuto contra una presión. ¿Sí? Para eso, si recuerdan, esos son los dos valores que necesitamos definir para poder seleccionar un ventilador. O sea, si tenemos el flujo definido y sabemos qué presión, vamos a poder ver en el momento del balance por qué o cuál es la causa más bien de las desviaciones del diseño. Si yo diseñé para 1000 pies cúbicos y mido y nada más tengo 800, a ver, ¿contra qué presión calculaste? Y si era 0.1 y ahora tienes 0.12, seguramente esa disminución en flujo se debe a que tienes una mayor presión. Entonces, es importante que conozcamos bien la presión. Ahí la figura es yo creo, muy clara. En el sentido del flujo, si ponemos una boca enfrentando al flujo de aire, o sea, contra el flujo de aire, ahí vamos a medir la presión total. ¿Sí? La presión total es la presión en el de en medio. La presión estática es la que ejerce el fluido contra la pared del ducto y es el manómetro de la izquierda. Ese nos daría la presión estática. La presión de velocidad no se puede medir, ¿sí? Esa no hay un medidor de presión de velocidad. Lo que hacemos es sacar la diferencia entre la presión total y la presión estática y esa es nuestra presión de velocidad. Es un valor que ahorita vamos a ver a continuación. Podemos utilizar, una vez, si sabemos qué presión de velocidad tenemos, podemos deducir la velocidad de
del flujo de aire en ese ducto. La siguiente, por favor. Cuando reducimos el área en un ducto y mantenemos el flujo, lo que hacemos es que la velocidad aumente. Evidentemente, ¿se acuerdan de la ecuación de continuidad? Para mantener la igualdad entre el punto 1 y el punto 2, la velocidad en el punto 2 tiene que ser mayor que en el punto 1. Y las áreas, pues, como se ve, es menor el área 2 que el área 1. La energía potencial se convierte en energía cinética. La energía cinética está asociada, su nombre lo indica, con el movimiento. Al aumentar la velocidad, aumentamos energía cinética. La presión de velocidad aumenta y la presión estática disminuye en la misma cantidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presión total se conserva. La siguiente. Este es un Venturi en donde nos da más o menos el mismo principio. Tenemos la mayor velocidad en la entrada, a la izquierda, si lo ven. Al aumentar el área, después de pasar el cuello, ¿sí? Si aumenta el área, la velocidad se reduce. La presión de velocidad se va a reducir también. Y de acuerdo a las leyes de ventiladores y movimiento de aire, cuando el flujo disminuye, cuando la velocidad, perdón, disminuye, la presión lo hace cuadráticamente. O sea, vamos a una disminución de flujo, vamos a tener una gran disminución de presión. Y a un aumento de flujo, un incremento de la presión. Esto es algo que también nos va a ser de mucha utilidad al diseñar y sobre todo al operar un sistema. Cuando vean que los valores no son los que se diseñaron, debemos entrar a estos cálculos, o sea, ver cómo la diferencia, la presión real es contra la presión de diseño y podremos encontrar o el remedio o por lo menos la causa de lo que está pasando. ¿Sí, la que sigue? La fricción. Hablamos mucho de la fricción. Es eso, es un rozamiento del aire contra las paredes del conducto. Y es un componente importante de la caída de presión. En un flujo, en un tramo recto de ducto, es básicamente la única causa de que tengamos una caída de presión. Aquí nos regresaremos otra vez a la escuela para acordarnos del flujo laminar y del flujo turbulento y lo que esto significa en el número de Reynolds. Si saben, el flujo laminar es un flujo de muy baja velocidad. Si ven en el dibujito de abajo, las flechas de en medio están más adelantadas que las de las paredes. Esto quiere decir porque la velocidad se comporta en esa manera. La velocidad pegado en un flujo laminar, la velocidad del aire en la superficie de los ductos es prácticamente cero, ¿sí? Y va aumentando hacia el centro. Entonces, el flujo de aire en nuestros sistemas de distribución de aire, nunca tendremos flujo laminar, siempre vamos a tener flujo turbulento. O sea, un número de Reynolds más bien alto. Adelante. Es una carta, se las puse ahí nada más como es la fricción contra el número de Reynolds. O sea, esto en el momento de calcular, de diseñar los sistemas de ductos, ya no vamos a estas gráficas que son de utilidad para entender el comportamiento de un flujo en cuanto a fricción con respecto a la velocidad y nos da la idea de hasta dónde podemos llegar en la velocidad en un ducto. Ahorita vamos a ver, pero evidentemente hay límites en los que debemos poner atención
para hacer el diseño, porque una velocidad muy alta nos va a generar mucha fricción y nos va a generar ruido. Entonces, debemos conocer los límites que tenemos y de eso nos ayuda esta gráfica. El siguiente, por favor. Otro punto bien importante es la altitud y la densidad del aire. O sea, todos los datos de catálogo de los fabricantes de equipo de ventiladores, básicamente, están dados a nivel del mar. ¿Sí? Entonces, si vamos a hacer un cálculo para la Ciudad de México, debemos tener cuidado de corregir esos datos. O sea, ¿se acuerdan de la masa y el peso? Bueno, ahora vamos a hablar de masa y volumen. Vamos a decir que un pie cúbico de aire en la Ciudad de México es más ligero, tiene menos masa que un pie cúbico, no, perdón, menos volumen que un pie cúbico en el nivel del mar. O sea, si para manejar 1 tonelada de refrigeración a nivel del mar necesitamos 350, 400 pies cúbicos por minuto, en la Ciudad de México vamos a necesitar 600 aproximadamente. O sea, vamos a necesitar más aire. ¿Por qué? Porque es menos denso. Al ser menos denso, un volumen dado tiene menos masa. ¿De acuerdo? Eso hay que considerarlo siempre cuando salgamos del nivel del mar. Adelante, por favor. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con cómo afecta la distribución de aire al confort humano. La siguiente. Ya platicamos, ya veíamos en otra plática de qué es el confort térmico, ¿no? Es una condición mental que expresa satisfacción con el ambiente. O sea, me siento cómodo. Eso es confort térmico. El juicio de confort, por lo tanto, es un proceso que no es medible totalmente. O sea, no puedo medir cuánto confort tengo aquí, ¿no? O sea, es algo que es personal, implica la parte física. Por ejemplo, es normal una persona de mayor peso normalmente se siente cómodo a una menor temperatura que una persona delgada. Y la condición psicológica afecta muchísimo. Por eso es complicado definir, más que definir, determinar qué es confort para un edificio completo. No se puede porque las diferentes personas van a reaccionar de manera diferente. Por eso tenemos la siguiente, por favor. Tenemos lo que hemos llamado el área de confort. En una carta psicométrica, ASRAE ha desarrollado estas áreas en donde para invierno en azul y para verano en rojo, pone los límites en donde la mayoría de la gente se siente confortable. ¿Sí? Si ustedes ven en el invierno, pues puede ir desde 67 grados Fahrenheit hasta 75, con humedades que van desde 30 hasta 70, por ahí. Entonces, la combinación temperatura y humedad va a jugar. Lo que debemos buscar es que estemos en esta zona. Ahora, la distribución de aire no nos va a cambiar ni la humedad ni la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿dónde está lo importante de la distribución de aire? Bueno, aquí dice, tiene influencia sobre calidad y movimiento del aire. Pero la distribución del aire es el viejo dicho del aire acondicionado, está bien cuando no se siente. La siguiente, por favor. Si nos damos cuenta del aire, de la corriente de aire, de la distribución de aire, es que algo está mal, ¿sí?
El estándar de ASRAE que tiene que ver con el confort, aquí mencionamos ASRAE 55-2008, ya hay una versión hasta del 2017, creo, es la última, pero la verdad no ha cambiado mayormente. El estándar no nos dice cuál es el mínimo de aire que se requiere para el confort, pero sí nos da un límite para la velocidad del aire. Esta velocidad es bien importante saberlo. Es la velocidad con la que llega el aire a nuestro cuerpo, a nuestra cara, digamos. Con qué velocidad nos impacta el aire. Y dice que para 78 grados Fahrenheit, 50 pies por minuto es lo más, la velocidad máxima. Y si tenemos aire de 72 grados, la velocidad baja a 30 pies por minuto. Esto es bien importante y lo podemos manejar. Primero, lo vamos a ver más adelante, cuando diseñamos una salida de aire en el plafón, el primer cuidado que debemos tener es que no vaya a dar a los ocupantes, que el chorro de aire, por así decirlo, no vaya directo a donde tenemos a un ocupante, porque va a ser muy difícil que mantengamos estos límites de velocidad. Bueno, más adelante, al ver lo de difusores, vamos a hablar del tiro, la caída y los factores que debemos cuidar para asegurarnos que la velocidad con la que el aire llega a la gente sea de estos rangos aproximadamente. La siguiente. La velocidad terminal para un difusor o una rejilla es la velocidad al final del tiro. Si ustedes ven en un catálogo de difusores o de rejillas, en la parte correspondiente al tiro, normalmente hay 3 valores. Y estos 3 valores se refieren a la velocidad terminal que se especifica para definir ese tiro. El valor más alto, perdón, el valor más corto con el menor tiro, ¿sí? Normalmente es para velocidad terminal de 150 pies por minuto. El siguiente valor es para 100 pies por minuto y el valor final es para 50 pies por minuto. O sea, si ustedes ponen un difusor y tiene un tiro de 20 pies para 50 pies por minuto, quiere decir que ustedes pueden poner a una persona a 20 pies de ese difusor y el aire le va a llegar ya a la velocidad que requerimos, ¿sí? Pero, como es el caso, me estoy adelantando un poco a lo de los difusores, pero es que esto es bien importante a la hora de diseñar la distribución de aire. Debemos tener cuidado de no llegar con velocidades altas a los espacios ocupados por personas. El otro valor importante son las corrientes. La corriente es cuando, bueno, les decimos aquí en español coloquialmente, son los chiflones. O sea, es un lugar, un efecto, una corriente de aire de alta velocidad, ¿sí? Que nos está impactando. O sea, estos evidentemente hay que evitarlos hasta donde sea posible. Y estos son la causa, yo creo, principal de disconfort por la distribución de aire. O sea, debemos cuidar que el chorro de aire que sale del difusor, ahorita vamos a ver los sistemas de mezcla, se mezcle con el aire que está en el cuarto para aumentar su temperatura y que sepamos hasta dónde va a llegar. Por eso siempre tratamos o es recomendable especificar difusores y rejillas que tengan datos de ingeniería confiable. O sea, que hayan sido probados en un laboratorio y que cuando nos dicen que el tiro es de 20 pies, pues estemos seguros que es de 20 pies y no vaya a resultar que fue de 30. Entonces, dejó a toda la gente
sujeta a una mayor velocidad. Finalmente, la estratificación es algo que podemos desear o no. Les explico. Estratificar es crear estratos en las temperaturas del aire. O sea, normalmente abajo está el aire más frío, luego menos, y hasta arriba está el aire caliente. Esto es malo para el confort en general, sí, pero ahora que hablábamos de sistemas de inyección de aire por el piso, en un sistema por el piso nos conviene que la parte de arriba del cuarto se estratifique, o sea, que el calor esté ahí arriba donde no hay gente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, aquí en el dibujito, la parte azul es la más fría, luego en medio pues hay una mezcla entre azul y rojo, y arriba está definitivamente rojo. Esto debemos usarlo para nuestra conveniencia. Hay que ver cómo se va a comportar el aire en el espacio. Siguiente, por favor. Es lo que les decía. Para distribuir aire en el espacio tenemos básicamente dos sistemas, uno que es más especializado y el del piso que no lo incluimos aquí. Pero el del piso es un sistema de desplazamiento, ahorita vamos a ver. El sistema de mezcla es el que generalmente usamos. Es cuando inyectamos el aire en el plafón o en una pared hasta arriba, ¿sí? Estamos haciendo un sistema de mezcla. ¿Por qué? Porque el aire sale a una temperatura muy baja, normalmente 52 grados. Estamos hablando de aire de, no sé, 10 grados, 12 grados centígrados. Es aire muy frío. Si ese aire frío tiene un tiro alto y le pega a un parroquiano que está sentado en el espacio, bueno, va a ser la tortura, porque va a estar recibiendo aire de 13 grados centígrados, cuando él va con un polo y un short, ¿no? Entonces, lo que hace este sistema es, a la salida del difusor o rejilla, el aire se mezcla con aire del cuarto. Entonces, y avanza y se va mezclando con el aire del cuarto. De modo que cuando llega al final y hace contacto con la gente, el aire ya no está a 10 grados, ya está a 18 o a 19 grados. Ya es agradable recibirlo. Aunque, recuerden, mejor que ni cuenta te des de que te está dando el aire. Eso es lo que debemos buscar. Y al mismo tiempo que se mezcla y aumenta su temperatura, va reduciendo su velocidad, que como vimos por el estándar 55, es muy importante cuidar que la velocidad no pase de los valores recomendados por el estándar. Esto es la gran mayoría de los sistemas de acondicionamiento. La distribución se hace con sistemas de mezcla. Los sistemas de desplazamiento, estos sistemas originalmente fueron muy utilizados en industria. ¿Sí? Actualmente tienen un gran auge y la verdad tienen muchas ventajas. Por ejemplo, si tenemos el clásico ejemplo ahorita que estamos con los aeropuertos, ¿no? O sea, en un aeropuerto que puede tener 15 metros de altura en las áreas abiertas, ¿sí? Pues la verdad es que nos interesa acondicionar pues, los primeros 2 metros. De ahí para arriba realmente no nos interesa. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Pues es suministro aire localmente, desde los muros o desde el piso puede ser, ¿sí? Para acondicionar nada más esa área. ¿Qué problemas tiene? Que si yo voy a mandar el aire directamente al espacio acondicionado, recuerden, ya no lo vamos a mezclar. Aquí no va a tener oportunidad de mezclarse con el aire, ni va a tener tiempo para disminuir su velocidad, porque lo estoy enviando directamente al espacio ocupado.
¿Qué es lo que tengo que cuidar entonces? La temperatura y la velocidad a las que suministro el aire. O sea, este aire no lo puedo suministrar a 10 o 12 grados. O sea, probablemente mi temperatura mínima para inyectar en desplazamiento va a ser entre 16 y 18 grados. ¿Sí? ¿Y a qué velocidad? Pues tengo que inyectarlo ya desde que sale del difusor, ya tiene que ir a una velocidad baja. Normalmente utilizamos 100 pies por minuto. O sea, no puedo inyectar a más de 100 pies por minuto porque si no el que pase enfrente del difusor pues va a sentir el chiflón de aire, ¿no? Entonces hay que cuidar esto porque el efecto que tiene, el efecto que no queremos, es que si tenemos una diferencia de temperatura menor entre el suministro de aire y la temperatura que quiero tener en el espacio, al tener esa diferencia menor, ¿qué sucede? Pues que requiere un mayor volumen de aire, ¿sí? Entonces, cuando dijimos que con 600 ppm podíamos manejar 1 tonelada de refrigeración en la Ciudad de México, cuando utilizamos sistemas de desplazamiento, esta cantidad puede irse al doble. Entonces vamos a necesitar 1,200 ppm para cada tonelada. Esos son unos gastos enormes de aire. Esto sucede, les digo, también para los sistemas por el piso, que a fin de cuentas son sistemas de desplazamiento. A continuación mencionamos los sistemas locales. Esto muy poco se ha visto en México, pero existen sistemas en donde el suministro de aire se da en el escritorio. En mi escritorio, junto a mi computadora, ahí tengo mi difusor de aire. Y yo controlo qué tanto aire quiero, ¿sí? Estos son sistemas muy especializados, que en México yo no conozco ninguno, ¿sí? Pero es importante que sepan ustedes que podemos tener un sistema de distribución de aire que lleve el aire hasta nuestro lugar de trabajo, ¿sí? O en industrias, al lugar como spot cooling, como enfriar nada más un área, lo puedo llevar, distribuir el aire para acondicionar un área muy pequeña en un espacio muy grande. La siguiente, por favor. Bueno, para los sistemas de mezcla, o sea, acuérdense, mezcla es aire de suministro, se mezcla con el aire del cuarto. Aumenta su temperatura y disminuye su velocidad. Ahora, hay varios tipos de salida para este sistema. En el grupo A son los que se montan en el plafón o cerca del plafón y tienen descarga horizontal. Estas salidas son mejores para enfriamiento que las del grupo B, que se montan en el piso o cerca del piso y tienen descarga vertical, ¿sí? El spread quiere decir que las salidas son para que tengan un gran spread, o sea, que se abran como un abanico, ¿no? Para no tener que tener longitudes gigantes de salida para uniformizar el flujo. Estas salidas tipo B que van en el piso se utilizan básicamente para calefacción. En nuestro país no es tan común tener sistemas de distribución diseñados únicamente para calefacción. Entonces, si tenemos las dos, si tenemos tanto calefacción como enfriamiento, ¿sí? Es importante que utilicemos las del grupo A y lo adaptemos a la calefacción. Como que aquí es más importante el enfriamiento que la calefacción, lo cual evidentemente en Minnesota pues, es exactamente lo contrario. La siguiente. El grupo C, estos son montaje en el piso o cerca del piso
pero la descarga vertical es sin spread, o sea, es un chorro vertical, ¿sí? Y el grupo D es montaje cerca del piso, pero con la descarga horizontal. Estos son muy raros, ¿sí? Porque esto vendría a ser el equivalente al desplazamiento, pero sin que tengamos baja velocidad, porque son salidas relativamente pequeñas con velocidades altas y que descargan hacia el piso. Es muy raro que tengamos esta opción, pero ahí existe, ¿no? Y finalmente la E son para montaje en el plafón o cerca del plafón con descarga vertical. Estas se pueden utilizar y se utilizan de hecho para inyección de aire en espacios muy altos. Esto yo lo he visto, bueno, lo hemos utilizado en museos, por ejemplo. En museos pones simplemente una ranura, pero como el plafón está a 9 metros de altura, la velocidad vertical, aunque son de velocidad normal, la velocidad al bajar 8 metros, cuando llegan al área ocupada ya llegan a una velocidad aceptable. Entonces se pueden usar y muchas veces, les digo, las hemos usado sin difusor, sin rejilla, simplemente una ranura. La siguiente. Estos son los de desplazamiento. Si ven, pues, tienen prácticamente la altura del piso. Son áreas muy grandes por aquello que platicábamos de que la diferencia de temperatura es baja. Entonces necesitamos mucho aire. Si necesitamos mucho aire y ese aire tiene que salir a 100 pies por minuto, pues evidentemente necesitamos unas superficies muy grandes. Entonces, en aplicaciones muy grandes, como un aeropuerto, por ejemplo, se utiliza prácticamente todo el muro. O sea, son unas áreas muy grandes de suministro de aire. El aire sale horizontalmente en el piso. Si hay gente o muebles o algo, forma lo que se llama una pluma, o sea, como que se enrolla alrededor del cuerpo del que va pasando, y esa pluma sube, se calienta el aire, y entonces el aire sube hacia la parte superior, en donde normalmente tenemos el retorno, ¿sí? Esas son estas cargas de flujos convectivos en forma de plumas, ¿sí? O sea, si yo el aire que me rodea por mi calor corporal se calienta, pues por convección natural va a empezar a subir. Y lo que hace es que como que gira y sale por mi cabeza. En este caso dijimos, la mezcla de aire es mínima, o sea, estamos considerando muy poca mezcla. Porque, y este es el principal problema de estos sistemas, es el tiro. Si yo tengo un muro y la distancia de un muro a otro del cuarto, por decir algo, es de 100 metros, quiere decir que del muro yo tengo que llegar a acondicionar hasta 50 metros en teoría, ¿sí? Entonces, ¿cómo tener 50 metros de tiro con una velocidad de 100 a la salida? Pues voy a llegar a los 50 metros a velocidad prácticamente cero, ¿sí? Estos, como les dije, originalmente se usaban para tipo industrial, pero ya están han tomado un auge estos sistemas para que les pongan atención. La siguiente. Para el suministro y retorno de aire, bueno, lo que ustedes conocen, tenemos rejillas de aletas fijas, de aletas variables, simple de flexión, doble de flexión. Hay unas estampadas. Los difusores lineales son de un gran uso, son de una o varias ranuras, yo diría pueden ser hasta de 10 o más ranuras. Dice con o sin pleno. Normalmente para suministro se pone pleno y para retorno no se pone pleno. Hay salidas de aire que son una lámpara que se combinan con la luminaria. Estas tuvieron su auge hace años, ya no se usan prácticamente, ¿sí? Y finalmente hay una serie de diseños arquitectónicos
que ustedes habrán visto ahí, donde simulan que es una hélice o cocolitos o de diferentes maneras para que sean agradables para el arquitecto, lo cual, por cierto, no es nada fácil de lograr. Son muy exigentes los arquitectos y ellos prefieren que no se vean. La siguiente. Los difusores para plafón son los que vimos. Bueno, el tipo louver, el tipo louver es el clásico que tiene como rejillitas en las 4 vías, ¿no? Esos eran los de batalla hace años. Actualmente están casi fuera de uso, son muy feos, sobre todo desde el punto de vista de los arquitectos. Entonces se usan más bien los estampados, o sea que son la misma forma, pero en lugar de tener 8 aletas, tienen 3 y viene, todo es troquelado, o sea, viene como una forma, o bien es una placa nada más redonda con 4 ranuras de salida. Todos estos tipos, eso los tienen ustedes que escoger más de acuerdo con el arquitecto que otra cosa. Estos pueden ser de sobreponer o cuando tenemos plafón modular, pues a lo mejor lo que más conviene es buscar difusores modulares que se acomoden a la medida del plafón. Los plafones pueden ser de T normal o de T angosta. Existen difusores para los dos sistemas de suspensión. Finalmente tenemos los difusores redondos que también han vuelto un poquito, dejaron de usarse mucho tiempo, ahora han vuelto. Hay de muchos tipos de difusores redondos, eso pues, ustedes tendrán que ver en catálogos, en la literatura de los fabricantes. ¿La que sigue? Esto, bueno, ¿qué accesorios utilizamos para salidas de aire? Pues compuertas, vamos a usar muchas compuertas, sobre todo para balancear. De hojas paralelas y hojas... Las de hojas paralelas no sirven más que o cerradas o abiertas. Entonces, en general vamos a especificar compuertas de hojas opuestas para balanceo. ¿Sí? Finalmente, tenemos rejillas y registros. ¿Qué es un registro? Un registro no es más que una rejilla con un control de volumen. ¿Sí? O sea, cuando les digan, es que es un registro, acuérdense, es la misma rejilla, nada más que lleva un control de volumen. Los extractores, fíjense que no tengo una figura para los extractores. Los extractores son como deflectores que se ponen en el ducto cuando tenemos una salida y la salida está muy forzada. Entonces, los extractores lo que hacen es desviar el aire ordenadamente. Perdón por no tener una figura que hubiera sido mucho más explicativa que lo que yo pueda decir. La que sigue. ¿Qué vamos a hacer? Estos son los pasos. Hay que determinar qué cantidad de aire necesitamos para acondicionar un cuarto. Eso viene de la carga térmica. Vamos a seleccionar el tipo y la cantidad de salidas, considerando la distancia disponible para el tiro. Esto es lo básico. La de primaria es, pues nunca pongan una vía descargando aire contra un muro. O sea, seguramente lo han visto por ahí, ¿no? Un difusor de 4 vías en una esquina. O sea, 2 vías están descargando contra los muros. Hay que evitar eso. Hay que ubicarlas de manera que se distribuya uniformemente. Hagan como una simulación de cuál es el alcance de la salida del aire del difusor y a ver cuánto cubre del cuarto. Poner 2 difusores muy juntos, las 2 vías que coinciden, pues van a tener problemas, ¿no? La carga térmica en varias porciones. Si es un espacio grande, pues a lo mejor puedes ir seleccionando la cantidad de aire de acuerdo a la carga de un espacio, de una parte del cuarto. Y finalmente, las salidas y el tamaño se selecciona de acuerdo a la velocidad de salida, los patrones de distribución, o sea, necesitan una vía, 2 vías, 3 vías, ¿sí? O descarga vertical, y el nivel de sonido. Aquí yo les doy una recomendación bien sencilla. Nunca seleccionen una salida para un NC mayor de 30.
y se van a evitar muchos problemas. La que sigue. Esto es nada más así como cultura general. Este es el efecto Coanda, es lo que hace que el aire que sale de un difusor, ¿sí?, se mantenga pegado al plafón y no se caiga, aunque por densidad debería caerse. Es un efecto que permite que el aire se pegue a las superficies horizontales. ¿La que sigue? Bueno, si les José Luis, parece nos bien, vamos. vamos a hacer la pausa. ¿Está bien, Brenda? Sí, perfecto, es lo que te iba a comentar. Si nos vamos a un receso de 10 minutos y Perfecto. regresamos. Muy bien. Dale, pues nos vemos en un ratito. Bye. Gracias. Vamos a continuar con nuestra presentación y les recordamos, por favor, mandar sus preguntas al chat para que al final de la misma las podamos responder. Gracias. Empezamos. Sí, adelante, José Luis. Sí, la siguiente. Los componentes de un sistema de distribución de aire, vamos a verlos ahorita. Lo importante es no perder de vista el objetivo, ¿sí? El objetivo es mantener las condiciones dentro del espacio, las condiciones ambientales que queremos para que la gente esté confortable. Y el diseñador tiene muchas maneras de lograr ese objetivo. O sea, no hay una receta de haz esto y va a estar bien, no. Hay muchas opciones. Adelante. Estos son los componentes de los cuales les decía al principio, muchos no vamos a tocar el día de hoy, como los ventiladores, ductos, controles, dispositivos de distribución, es lo que hemos estado viendo, los difusores, rejillas. Los louvers o persianas, les decimos, pero le decimos más louvers, son elementos que van normalmente hacia el exterior, ¿sí? Y se utilizan para toma de aire o para desfogues, ¿sí? Silenciadores, veíamos el ruido es cada día más importante en los sistemas de aire acondicionado. Los silenciadores son de una gran ayuda. Las manejadoras de aire, o sea, cuando tenemos aire y aparte tenemos que enfriar el aire o calentar el aire, recurrimos a una unidad manejadora de aire. El método de calentamiento, pues, quizá el más usado es con serpentines, pueden ser de agua caliente, de agua helada, de expansión directa. Y finalmente, filtros. Los filtros nos ayudan a mantener la calidad interior en el aire. La siguiente. Los ductos son, voy a definir con la misma palabra, los ductos son conductos para transportar aire. ¿Se acuerdan? Se clasifican de acuerdo a la aplicación que se les da y normalmente a la presión a la que trabaja. Hay para aplicación comercial, industrial, los encontramos redondos, ovales, rectangulares. Hay rígidos y flexibles. Normalmente son de lámina galvanizada. Pueden ser de fibra de vidrio, pueden ser de poliestireno, pueden ser una modalidad que se da bastante, son estos sándwiches con poliuretano, creo que es el relleno, y dos capas de aluminio, una fuera y otra adentro. Es una manera muy atractiva de resolver el problema del transporte del aire. La que sigue. Estos dispositivos son los que vimos, aquí únicamente agregaría yo las toberas. Las toberas son difusores, son, pues ¿cómo les? Es que no tengo una figura desafortunadamente, pero son salidas de aire que se utilizan para tiros muy largos. O sea, es lo que utilizaríamos en un estadio, por ejemplo, en donde los ductos están, no podemos poner ductos encima de la cancha, ¿verdad? Entonces los ductos están en la periferia
y el aire tiene que viajar una distancia grande para llegar hasta los ocupantes. Entonces, para eso usamos las toberas. Es una aplicación muy específica y pues prácticamente todos los fabricantes de difusores y rejillas tienen esta opción. Adelante. Estos son los louvers que les decía. Pueden ser de acero, aluminio o plástico. Normalmente hacia el exterior los ponemos de aluminio. ¿Sí? Normalmente tienen un 50% de área libre. Aquí es algo que podemos seleccionar. Hay louvers de hasta 80% de área libre. Cuando el louver lo vamos a utilizar para tomar el aire de enfriamiento de un equipo de expansión directa que está adentro del edificio, necesitamos asegurarnos de que el área libre sea, sí, por lo menos de 80% del área total del louver. Si no, vamos a tener problemas con el flujo de aire para enfriar el condensador. El estándar 62 nos pide que los louvers para toma de aire exterior estén certificados por AMCA para que no entre el agua al edificio. Entonces, hay fabricantes en México que ya tienen esta certificación y es importante, sobre todo en una certificación LEED, porque esto es un requerimiento mandatorio del estándar. La que sigue. Son los silenciadores de los que le hablaba. Pues ahí hay una muestra de un redondo y un rectangular. Estos, dependiendo de la longitud del silenciador y del empaque que se le ponga, normalmente se especifican por la atenuación. O sea, decimos cuántos decibeles atenúan. ¿Sí? Y tenemos desde 9 decibeles, son los silenciadores muy pequeños, hasta atenuaciones de 20, 22 decibeles. ¿Sí? Una variante, o sea, algo para que podamos utilizar como silenciador, sin que sea propiamente un silenciador, es poniéndoles aislamiento interior a los ductos. Podemos tomar, esto se aplica básicamente en una caja de volumen variable, a la salida de la caja de volumen variable, se pone aislamiento para que el ruido que genera la caja sea absorbido por el aislamiento interior. En los plenos de difusor lineal también es muy recomendable que se aíslen por dentro para evitar la transmisión del ruido. Que el ruido que viene con el aire, el ruido aerotransportado, podamos absorberlo, por lo menos en parte, en el pleno del difusor. La siguiente, por favor. Manejadoras de aire. Bueno, es un equipo que combina ventilador, serpentín, filtros con puertas en un solo equipo. ¿Sí? Para cualquier aplicación donde necesitemos acondicionamiento térmico de los espacios, vamos a usar manejadoras de aire. Y la distribución de aire va a partir de este equipo. Hay una variante, son las unidades de aire exterior. O sea, cuando tenemos un sistema de aire exterior dedicado, o sea, que tenemos una manejadora que me suministra el aire exterior para el edificio o para un piso o para lo que sea, ¿sí? Esta unidad exterior puede tener serpentín, entonces acondiciono el aire, o puede simplemente ser un ventilador con filtros. Y eso lo convierte en una unidad de ventilación. Adelante. Los serpentines, pues ustedes los conocen, vamos de pasada con ellos. Pueden ser para enfriamiento, calefacción. Son tubos aleteados con los tubos de cobre, las aletas de aluminio. Para enfriamiento se puede usar refrigerante o agua helada. En calefacción pueden ser de agua caliente, de vapor, eléctricos o de expansión directa si son bombas de calor.
Una variante de los serpentines de calefacción son los serpentines de precalentamiento y serpentines de recalentamiento. El precalentamiento normalmente se usa en climas muy fríos, lo cual no nos va a dar mucha oportunidad de usarlos aquí en México. Y se colocan corriente arriba, o sea, a la entrada. Antes de que lleguen al serpentín de calefacción, pongo un serpentín para precalentar el aire, para que no me llegue tan frío después. En cambio, el de recalentamiento, lo que hacemos, esto se utiliza para control de humedad. Y es un serpentín que va después del serpentín de enfriamiento. O sea, enfriamos, deshumidificamos y luego recalentamos. Subimos la temperatura. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que la humedad relativa en el suministro sea baja o muy baja. ¿Sí, la siguiente? Filtros. Bueno, la entidad que tiene el control de estándares y procedimientos para filtros es la NAFA. ¿Sí? Los filtros pueden ser de partículas, en donde lo que retiramos son partículas sólidas que van en la corriente de aire. Pueden ser de gases, o sea, podemos quitar, no sé, ácido sulfídrico de la corriente o cualquier elemento que nos genere un olor desagradable, podemos quitarlo con un filtro de gases. La eficiencia de un filtro. La eficiencia, hasta hace no muchos años, el estándar de ASHRAE que marcaba la eficiencia de los filtros era el 52.1 y se llamaba el método de la mancha de polvo. Era un polvo sintético que ASHRAE fabricaba y de acuerdo a la mancha que generaban la corriente de aire después de ser filtrada, se determinaba la eficiencia del filtro. Eso ya pasó a la historia. Ahora el estándar en uso es el 52.2. Es el que establece el valor MERV, que es valor de eficiencia mínimo reportado. ¿Esto qué quiere decir? La siguiente, por favor. Que ahora ya no vamos a tener filtros de eficiencia de 45 o de 55%, que todavía se usa, ¿eh? Y aquí están, mira. En cuanto a eficiencia, tenemos los filtros EPA, que van de un MER 17 a 20 y tienen eficiencia hasta de 99.97 y de 99.997 para partículas de 3 micrómetros. ¿Sí? Luego los cartuchos van de MER 13 a MER 16, eficiencia de 70 a 98%, con partículas de 0.03 a 1 micrómetro. Luego los de cartucho y bolsa, que van MER 9 a 12, eficiencia de 40 a 85, con partículas de 1 a 3 micrones. Los prisados, que son MER 5 a 8, tienen una eficiencia de 20 a 60, con partículas de 3 a 10 micrones. Y los desechables, ¿sí? o permanentes, que son los metálicos, es de MER 1 a 4, ¿sí? Y tienen, la eficiencia es menor de 20 y las partículas son de más de 10 micrómetros. Adelante. Filtros para gases. Hay dos filtros básicamente que son el de carbón activado y el de permanganato de potasio. El carbón activado usa un principio que se llama adsorción, en donde las bolitas de carbón activado en su superficie retienen las partículas, no son partículas, las moléculas de gas que van pasando por el filtro. Únicamente la superficie entra en funciones y es un proceso puramente físico. O sea, las moléculas de gas se pegan en el carbón. Si en un momento dado se satura el carbón con el gas, con el contaminante, ¿sí? Puede suceder el efecto contrario. Puede ser que ahora el carbón empiece a soltar el gas o el contaminante. A eso se refiere con puede ser reversible.
Entonces hay que tener cuidados. El permanganato de potasio, por el contrario, es una absorción química. O sea, detiene las moléculas del gas en la superficie y reacciona químicamente. O sea, ya no pueden volver a la corriente. Evidentemente es un filtro mucho más caro el de permanganato que el de carbón activado. ¿La que sigue? Esta es una tabla en donde vemos los valores de MER contra los rangos de partículas, un poquito lo que vimos en la primera tabla. Eso pues, luego lo pueden ver por ahí. Adelante. Nada más como filtros, les diría yo cuál es la práctica común, como para terminar lo de los filtros. Y es que normalmente usamos filtros, el estándar 62 te pide un filtro por lo menos MERV 6 antes de cualquier serpentín. O sea, para cumplir el estándar hay que poner un filtro MERV 6. Si queremos ser más eficientes en la limpieza del aire, lo que hacemos es poner un filtro MERV 6 como prefiltro y luego un filtro MERV 13. Y eso es, yo diría que es lo más que se utiliza. Al final hablaremos algo ahora de lo del COVID y veremos qué es lo que recomienda ASHRAE. Sí, la siguiente, por favor. Seguro que todos conocen la figurita esta, ¿verdad? El ductulador. Decía, lo usa todo el mundo para dimensionar los ductos. Sí, tenemos en el ducto recto la pérdida por fricción. El ductulador puede utilizarse para determinar las pérdidas por fricción a diferentes tamaños de ducto y diferentes velocidades. Sí, y puede utilizarse sin corrección hasta 600 metros y temperaturas de 10 a 60. Para la corrección a altitudes diferentes, usar el factor en figura 1415 del manual SMAGNA. O sea, la verdad es algo que normalmente no se hace, pero sería bueno que le echaran un ojito y vean cómo hay pequeñas variantes. O sea, ustedes pueden seleccionar dimensionar los ductos para la Ciudad de México, en donde estamos a 2.300 metros de altura, con el ductulador y realmente no va a haber mayor diferencia. ¿Sí? Si quieren ser exactos, hay que ir y usar el factor de corrección. Adelante. El ductulador nos da la caída en los ductos rectos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las conexiones? O sea, ¿cómo el codo afecta a la caída de presión, o la T, o la reducción, o la expansión? ¿Sí? Para eso hay un coeficiente de pérdida, que es el coeficiente C, ¿sí? Y representa el número de pérdida de carga de velocidad en la transición o vuelta en términos de presión de velocidad. ¿Se acuerdan cuando vimos la presión de velocidad que le dije? Esto es importante luego para calcular las caídas. Bueno, todo esto está hecho en base a la presión de velocidad. Los valores de coeficientes se determinan en el laboratorio. Pueden verlo en el manual SMAGNA, capítulo 14. Y hay unas tablas en donde se muestra la relación entre velocidad y presión de velocidad. Entonces, ustedes con la velocidad pueden determinar la presión de velocidad, y la presión de velocidad entra en la fórmula, por favor, la siguiente. Entran en la fórmula para calcular la presión. ¿Sí? O sea, si ven, el coeficiente por la presión de velocidad me da la pérdida de presión total. Entonces aquí, esto lo podemos hacer con las tablas, o bien podemos utilizar un software para el diseño de ductos. Esto es recomendable que lo hagan sobre todo en sistemas complejos, o sea, en un edificio donde tienen ramales. Aquí, como ustedes saben, el secreto es determinar cuál es la ruta crítica. Acuérdense que la única presión que nos interesa
es la de la ruta crítica, la ruta que mayor caída de presión tiene. Pero eso no lo podemos calcular así, decir, esta es la ruta, ¿sí? Sino que tenemos que modelar todo el sistema de ductos y ya el propio programa nos va a decir, tu ruta crítica es tal. Y esa es la presión que necesitas tomar en cuenta para la selección del ventilador. Sí, ahorita veo aquí una pregunta de que qué software se puede usar. Prácticamente todos los softwares de aire acondicionado tienen uno para dimensionar ductos, para diseñar ductos. El Trace tiene una parte de ductos, el Hub también tiene parte de ductos y el Elite tengo entendido que también. O sea, todos. Ahora, lo que les decía, la siguiente, por favor. Esto es algo que no hacemos, o sea, que generalmente no se hace y se debe hacer. Entonces, contra lo que les dije, que es muy difícil saber cuál es la trayectoria crítica en un sistema, yo les pediría que por lo menos, ¿sí? Determinen ustedes cuál es la trayectoria crítica. Esto puede ser, uno, por la longitud, ¿sí? La otra puede ser, si el más largo nada más tiene un codo y tengo uno 20% más corto, pero que tiene 5 codos, pues a lo mejor el crítico no es el más largo, sino el que tiene más codos. Entonces, por lo menos, de preferencia, usen un software para hacerlo. Si no, por lo menos, determinen ustedes cuál es el camino crítico y calculen a mano la caída para ese circuito. Que quede algo, un cálculo, una base con la cual ustedes van a determinar la presión estática del ventilador. Otro método para hacerlo, y que este luego es más sencillo, es el de longitudes equivalentes. ¿Sí? El manual Carrier utiliza este método y lo que hace es a cada conexión, a cada transición, le da un valor en longitud de ducto recto. Entonces acabamos calculando como si todo fuera un ducto recto. ¿Sí? Aquí viene un ejemplo, la pérdida en un codo recto de 60 por 48 pies de radio largo es de 27 pies. El mismo codo, si lo haces de radio chiquito, un radio de 6 pulgadas y 2 aletas, tiene una caída de 41 pies, o sea, de 27 a 41. Y si el codo es un codo cuadrado y le ponemos deflectores sencillos, la pérdida será de 60 pies. ¿Sí? Entonces, pues hay que definirlo. El método que les acomode más, pero siempre hagan un cálculo. ¿Sí? O sea, el cálculo es sencillo. Ustedes determinan la ruta crítica y calculan para esa. ¿Ya? Si les falla, pues les fallará, pero no por tanto, ¿no? No hacerle como luego se hace por ahí de decir, no, pues la caída de la manejadora, vamos a ponerle 1,5 pulgadas externa. Como decía el clásico, ¿no? ¿Por qué 1,5 pulgadas? Pues es que 1 pulgada se me hizo poco y 2 se me hizo mucho. Eso es lo que no hay que hacer. Adelante, por favor. Bueno, esto es más o menos lo mismo. ¿La podemos pasar? También. A ver, esto es algo ya para cosas prácticas que tenemos que hacer. Una vez que ubicamos las salidas en nuestro plano, hay que seleccionar terminales de tipo estándar. O sea, esto no es evidentemente una obligación, pero es recomendable. O sea, de modo que no dejen a su cliente a merced de un solo proveedor. O sea, por lo menos 2. O sea, que los difusores que especifiquen los puedan suministrar por lo menos 2 fabricantes. Hay que referirse y dejar constancia en la hoja de datos de las características, el tiro, caída, nivel de ruido, patrón de descarga. Las salidas de suministro en el mismo ramal dice que no deben tener una variación máxima de 0.05 pulgadas entre ellas. Es recomendable que sean parecidas, definitivamente. Y hay que considerar el uso de extractores y compuertas en las terminales de salida
para velocidad de carga uniforme y mínimo balanceo. O sea, la peor manera de hacer una salida es, tenemos un ducto, poner un chiflón así, pum, y por ahí salga el aire hacia un difusor. Pues la verdad es que va a generar ruido y va a tener una caída de presión mayor de la que esperamos. Entonces, si lo hacemos, hay que considerar la caída de presión y tratar de diseñar de manera que las caídas sean mínimas y la distribución sea armónica, digamos. Que no tengamos un ducto que va hacia la derecha y luego se da una vuelta en U para la izquierda para que quede el difusor donde lo quiero. No, eso hay que evitarlo hasta donde sea posible. Adelante. La zonificación. Esto es las zonas de temperatura deben definirse, eso por estándar, tenemos que tener definidas las zonas de control. Y esas zonas, de la manera que se controlen, si es una caja terminal, pues deberemos tener un sensor que nos controle la compuerta de la caja, ¿no? Las zonas perimetrales se dividen por orientación. O sea, si tenemos un edificio cuadrado, nuestras zonas de control van a ser las 4 fachadas, van 4 zonas, y las 4 esquinas, son 8 zonas. Esas son las áreas perimetrales. En el interior la carga va a ser constante. Puede hacerse todo con una sola caja, con un solo control, ¿sí? Aunque puede dividirse para comodidad. O sea, podemos tener en lugar de una caja, 2 cajas para evitarnos recorridos de ductos muy largos. Adelante. Hay que hacer un diagrama en el plano de los ductos, por dónde vamos a llevar nuestros ductos. Y poner las salidas en donde van y la manera en que el ducto va a llevar el aire a esa salida. Hay que evitar vueltas en exceso, hay que evitar retornos, o sea, no puedo pasar y luego regresar, ¿sí? Indicar los flujos de aire del sistema, ¿sí? En volumen constante sumamos todos los gastos y ese nos da el gasto del ventilador o la manejadora. En volumen variable eso no existe. En volumen variable la suma de los gastos de los difusores va a ser mayor que el gasto de la manejadora o el ventilador. Entonces, normalmente en un proyecto de volumen variable no se indican gastos en los ductos, porque si hacemos esa suma no nos va a dar. Un punto importantísimo es checar que los ductos que estamos diseñando quepan en el edificio, ¿sí? Esto que les estoy yo haciendo es la manera tradicional de hacer esto, ¿no? Esto ahora se puede hacer en un programa. Existen programas en donde ustedes dibujan en unifilar el mismo programa calcula los ductos y luego el mismo programa los dibuja, ¿sí? O sea, aquí estamos más a que entendamos cuál es el principio, cuál es el criterio, más que a la velocidad o la eficiencia para hacer el cálculo y el diseño. ¿Qué sigue? Bueno, si ya tenemos el layout, ahora hay que ver de qué tamaño son, de qué tipo van a ser. Son rectangular, redondo, ovalado. Existe la creencia, digamos, de que el ducto más eficiente es el redondo. Y es cierto, si lo vemos desde el punto de vista de caída de presión. El ovalado no es más que una variante del redondo y el rectangular es básicamente el que más se usa. ¿Por qué? Por precio. O sea, es más barato un sistema con ductos rectangulares que uno con ductos redondos. El ducto redondo puede ser incluso más barato que el ducto rectangular. Las que son muy caras son las conexiones. Entonces, ustedes decidan
qué tipo de ducto quieren y tomen en cuenta los factores de costo. ¿Sí? Hay que ver cuál es el peralte máximo que puedo acomodar en el espacio que me dejó el arquitecto entre el plafón y la losa. En el lugar más crítico, ya sé que ahí debo pasar con mi ducto. Eso me define mi peralte máximo. Una vez que tengo el peralte máximo ya puedo dimensionar todos los ductos. Y una vez que se tengan los tamaños y la pérdida, hay que confirmar. Alerta sísmica. ¿Quién puso? ¿Baquier? Esa alerta sísmica, ¿podemos poner una pausa y continuamos en unos minutos? Claro que sí. Gracias. Hola, hola. ¿Ya estamos? Hola, ingeniero, ya estoy lista. ¿Quiere que continuemos? Sí, adelante. Perfecto. Enseguida comparto la presentación. No. Adelante, más adelante. Más. Ahí, en métodos de cálculo, ahí déjalo. ¿Ya estamos listos? Listo, ingeniero, adelante. Gracias. Bueno, después de este movido receso, que gracias a Dios parece que no ha pasado mayor cosa, vamos a ver para los cálculos, ¿cuáles son los métodos para calcular ductos? Los más usados, yo diría fricción constante. Fricción constante es el método, o sea, yo creo que más del 95% de los sistemas de distribución de aire se calculan por fricción constante o algo parecido ahí alrededor, porque luego le meten variantes. Entonces, fricción constante, recuperación estática y plenos extendidos. Recuperación estática, pues se usó mucho, requiere de un software. Este es el problema. Aquí no podemos hacer lo que yo les decía de generar la trayectoria crítica y calcularla. Eso se puede hacer por fricción constante. Por recuperación estática necesitan definitivamente usar un software. Los otros raramente utilizados, velocidad constante, reducción de velocidad, es un método que requiere mucha experiencia de parte del diseñador, porque es fijar cada cuánto voy a reducir la velocidad en cuánto. El método T lo propuso Azrael hace más de 10 años y no ha pegado, digamos, yo creo. Yo no he visto ni un software para trabajar con este método. Es un método, vamos a ver la siguiente. El de fricción constante, la pérdida de presión por pie de ducto es constante. De hecho, en el ductulador, todo el mundo lo sabe, las fricciones vienen expresadas en pulgadas por 100 pies de caída, por 100 pies de ducto. Es el más utilizado y el cálculo se puede hacer manual, ese es el ductulador. Era lo que decíamos, o sea, tomando en cuenta las conexiones para determinar la trayectoria crítica, pueden hacerlo manualmente con esto. Nos vamos a la siguiente. Recuperación estática. Esto, si se acuerdan del principio de continuidad, ¿sí? Cuando nosotros disminuimos el flujo en un ducto, ¿sí? La presión de velocidad, ¿sí? Se convierte en presión estática. O sea,
y esa recuperamos esa presión estática para usarla para vencer la presión estática en el tramo siguiente del ducto. ¿Sí? Este método permite balancear permite balancear los sistemas porque las pérdidas y las ganancias son proporcionales a la velocidad. Se utilizaba mucho para volumen variable. El cálculo, como dije, debe hacerse con un software y como desventaja, los ductos se sobredimensionan al final del recorrido. O sea, en ductos chiquitos tenemos relativamente un ducto mayor de lo que se necesitaría. Sí, como les digo, es un método que pues ya rara vez se usa, o sea, yo se los recomiendo para sistemas de volumen variable, si tienen el software. Todos los softwares que mencionamos tienen esta opción de hacerlo por recuperación estática. ¿Qué sigue? El método T, pues nada más como de pasada, salió en el ASRAE Fundamentals de 2009, ahí viene el método manual para usarlo. Y el software no ha salido que yo sepa. ¿Sí? ¿Seguimos? Seguimos. A ver, los otros métodos que mencionamos, la reducción de velocidad. Se selecciona una velocidad y se hacen reducciones cada X tiempo. Como les digo, esto es para diseñadores experimentados. Yo no me aventuraría a experimentar con este método si tenemos el de fricción constante, que es bastante confiable. Y un método de velocidad constante es muy usado para sistemas de alta presión en ductos industriales, en donde el movimiento de partículas para colección de polvos, por ejemplo, depende de la velocidad. Entonces, al mantener constante la velocidad, nos aseguramos que el sistema va a estar moviendo las partículas. Ahí es donde más se utiliza, no para nuestro oficio. Adelante. Para la construcción de ductos, ese es Magna, el organismo que rige esto. ¿Sí? Es Sheet Metal Air Conditioning National Contractors, algo así, la verdad ni me acuerdo. Y Magna tiene muchísimas publicaciones. Yo aquí hay dos que les recomiendo ampliamente, deben tenerlas. Una que es el diseño de sistemas. Ahí viene en todos los métodos de cálculo, todas las tablas con valores C para esto, las tablas de presión de velocidad contra velocidad, todo está en este manual. Sí, y el manual de construcción de ductos. El que utilizamos nosotros es ductos metálicos y flexibles. Estos son para ductos de relativa baja presión. O sea, tenemos hasta 5 pulgadas, creo. ¿Sí? Normalmente los ductos que nosotros utilizamos son ductos de 2 pulgadas de presión. Muy raro que tengamos más de 2. Existen otros manuales de Magna, otros estándares para construcción de ductos, para ductos industriales, para ductos de fibra de vidrio, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con ductos lo tiene estandarizado Magna. ¿Qué sigue? Tiene la fuga de aire en ductos. Debo decirles que el estándar de Magna dice que cuando tenemos menos de 3 pulgadas de presión en el ducto, no es necesario hacer una prueba de fuga. Las fugas de aire en los ductos se dan en las uniones. Si utilizamos grapa y Z, ¿sí? Las esquinas nos quedan muy abiertas. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay que sellarlos, hay que ponerles sellador en las uniones. A veces no es tan fácil sellarlos, sobre todo por ejemplo, si tienes una Z reforzada en el lado horizontal y una grapa en el lado vertical, pues no hay cómo empalmar una con la otra. Entonces, es
complicado, pero se puede hacer con el sellador adecuado. Los métodos de ensamblado vienen ahí, o sea, lo que les decía, la grapa, la seta, bridas. Hay bridas que venden de fábrica, en donde se cortan a la medida y se ponen en los dos tramos. Normalmente usamos tramos de 3 pies o de 4 pies, que es como viene la lámina. Y el sellado longitudinal normalmente se hace en Pittsburgh. Si hacemos 3 dobleces y cerramos, todo el perímetro es de una sola pieza. Si tenemos el perímetro de 2 piezas, entonces habrá que poner 2 cierres longitudinales. ¿Sí? Para la prueba de fuga en ductos, Smagna tiene un manual. Tiene otro manual para restrictores sísmicos. O sea, tiene una cantidad de información impresionante. Yo les recomiendo al que le interese que se meta un poquito a la librería de Smagna. Mucha de esta información se puede encontrar gratis en internet, aunque quizá de una edición anterior a la actual. El manual de construcción de ductos que está ahorita en vigencia es el de 2005, o sea, ya tiene 15 años, ¿sí? Y el anterior era de 1995. O sea que si consiguen el de 1995, las diferencias son muy, muy pequeñas. La siguiente. Bueno, pues llegamos a lo del COVID. Se ha hablado mucho ahora con esto de la pandemia, sí, de que el aire lleva los virus y los agarramos a la pasada y nos podemos enfermar. Sí, yo he oído proyectos descabellados como que hay que filtrar el aire con filtro cepa para evitarnos la contaminación, la infección por el virus. Esto que les voy a poner aquí enseguida son las recomendaciones que hay pues de lo más actual en cuanto a ASHRAE, y también les incluyo unas de REBA, que es la Asociación Europea para esto, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la manera más importante en que se transmite el virus es por contacto con las gotas de saliva emitidas cuando una persona tose o estornuda. ¿Sí? De ahí el uso recomendable de cubrebocas o de caretas para evitar que la saliva, las pequeñas partículas de saliva lleguen a nuestros ojos, boca o nariz. La otra manera, ¿sí? Es, bueno, esto es importante. Estas gotas caen a la superficie a no más de 2 metros. O sea, si mantengo una distancia de 2 metros, aunque no traiga cubreboca, no me va a llegar la saliva. Digo, no hay que arriesgarse, hay que ponerse el cubreboca, pero la teoría es esta. Las superficies donde caen las gotas quedan infectadas. Y la infección ahí puede durar varias horas. Y podemos infectando, tocando esas superficies y luego tocándonos ojos, nariz o boca. ¿Sí? Aparte de las gotas que caen a los 2 metros cuando mucho, ¿sí? Se generan unas partículas de saliva pequeñitas que se comportan como si fueran un gas, ¿sí? Y pueden viajar en el aire. Entonces pueden transmitir, el virus, la partícula esa de saliva, puede llegar por el aire, ¿sí? O sea, sí puede, digo, la probabilidad no es muy alta. Y también pueden caer en una superficie que está lejos de donde se generó y mantener infectada la superficie de una mesa o un escritorio. La siguiente. El virus puede permanecer en la corriente de aire por 3 horas. ¿Sí? Entonces, y como les digo, podemos pescar un virus del aire, pero es muy
muy poco probable. Y dice aquí que hay otros mecanismos de mayor significancia, que son los que ya vimos, ¿no? O sea, contacto indirecto con objetos como las perillas, con gotas de partícula entre personas cercanas, etcétera. ¿Y la que sigue? Entonces, a ver, ¿qué dice ASRAE? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por un lado, dice que la transmisión por aire es suficientemente probable como para asegurar que la exposición al virus aerotransportado debe ser controlada. O sea, es probable, no es muy probable, pero puede pasar, entonces vale la pena asegurarnos de que no hay, de que no vamos a tener ese transporte de virus por el aire. Sí, los cambios en la operación del edificio, incluyendo la operación de los sistemas, puede reducir la exposición aerotransportada. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un buen sistema de ventilación, o sea, si ya en nuestro edificio hay un buen sistema de ventilación, la concentración de virus va a ser muy baja y el riesgo de transmisión va a ser muy bajo. Esta es casi la realidad que nadie se atreve a decir, no se preocupen por el aire, ¿no? Entonces, porque sí puede pasar, pero es raro que esto suceda. Me hizo llegar un amigo un estudio en China en donde investigaron la infección de la gente en un restaurante. En un restaurante donde había 8 mesas, ¿sí? Se contaminaron los que estaban ocupando las 3 mesas del fondo. En esas 3 mesas llegó uno solo que estaba enfermo. Ese llegó ya con el virus, ¿sí? Y el edificio, este restaurante, no tenía un sistema de ventilación. Tenía únicamente unidades mini split que estaban dándole vueltas al aire. Entonces, la conclusión a la que llegan es que para que te contagies, tiene que haber eso, que no haya ventilación para que el virus se esté concentrando al recircular el aire, ¿sí? Y que permanezcas durante un tiempo, pues más bien prolongado, en contacto con este aire. O sea, la gente que estaba en la mesa cercana, que le llegaba el aire, pero que estuvo media hora nada más, esa no se contaminó, no se infectó, ¿sí? Se infectaron los que estuvieron durante mucho tiempo en presencia del aire con virus, ¿sí? Hay quien dice que hay que apagar el aire acondicionado para no transportar el virus. Eso aparte de lo incómodo que es, hablando de confort, ¿sí? Pues reduce la resistencia a la infección. Entonces, la recomendación general de ASRAE es que no es recomendable parar los sistemas HVAC como medida para reducir la transmisión del virus. O sea, parar el aire acondicionado no nos va a ayudar. ¿Sigue? Dice, la ventilación y la filtración pueden reducir la concentración. Pues sí, claro. No, esto ya lo vemos, esto se está repitiendo. Pásalo, ¿no? Esto. No, la anterior, esta. Esto es lo que dice ASRA. Los filtros en sistemas HVAC ayudan a reducir la transmisión del virus mientras remueven otros contaminantes del aire que pueden tener efectos nocivos en la salud. O sea, para lo que siempre hemos pedido y hemos diseñado los sistemas con ventilación, eso sigue siendo válido. O sea, necesitamos que haya ventilación. Entonces, si hay ventilación, la transmisión del virus también se va a reducir. Entonces, la ventilación es el nombre del juego. Vamos a ver a continuación eso. Aquí, mientras tanto, vamos a ver en la mayoría de fíjate, los sistemas HVAC, en la mayoría de los edificios no médicos, juegan solo un pequeño rol en la transmisión de enfermedades infecciosas. Los resultados de investigaciones preliminares han sido publicadas, pero es probable que tome años alcanzar el consenso. O sea, lo que le decía, nadie va a decir que no hay problema con el aire acondicionado. O sea, lo que todo mundo
todos los expertos, ASRA y REVA, están diciendo no es significativo el rol de la infección aerotransportada, lo cual no quiere decir que no le prestemos atención. Vamos a ver la siguiente. La REVA es la Federación Europea de Ingenieros en Aire Acondicionado. Bueno, representa a mucha gente. Las recomendaciones son: incremente la ventilación con aire exterior. Con una menor ocupación en el edificio, esto aumenta la dilución por ventilación. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente es incrementar la cantidad de aire exterior, aunque puede hacerse y es recomendable. Simplemente si la gente que va a trabajar a un edificio dado es la mitad de la que normalmente estaba ahí, pues automáticamente está recibiendo el doble de aire exterior, ¿sí? O sea, le hemos incrementado la ventilación. Tiene una mejor ventilación, nada más por ser menos personas. La siguiente dice: si el diseño del sistema y las condiciones lo permiten, opere el sistema con 100% de aire exterior. Bueno, yo les diría que no hay ningún sistema que puedas cambiar de recirculación del diseño normal a 100% de aire exterior. No te va a dar la capacidad térmica, eso es seguro. Entonces, puedes trabajar a 100% de aire exterior, pero vas a tener problemas de temperatura. ¿Sí? La eficiencia de los filtros. Dice que en sistemas centrales incrementar a MER 13 o la mayor compatible con los racks existentes. O sea, no vamos a volver a hacer la manejadora. De lo que tenemos, ¿qué es el filtro de mayor eficiencia que se puede poner? Si es MER 13, qué bueno. El MER 13 viene en 2 pulgadas. Entonces, un rack de filtración normal puede tener MER 13. Entonces, cambien los filtros a MER 13, pero nada más hasta ahí. O sea, no necesitamos filtros EPA, porque además los ventiladores no están preparados para manejar filtros EPA. Y aún los MER 13 hay que ver si el ventilador va a poder operar con la presión adicional. Acuérdense que un filtro, si tenemos filtros lavables, filtros metálicos, ¿sí? Que tienen una caída, no sé, de 0.2 pulgadas, y lo vamos a cambiar por un MER 13 que al 75% de carga puede tener 3/4 de pulgada, pues hay una gran diferencia. Tenemos que asegurarnos de que el motor, el ventilador, puede manejar la presión. Otro punto importante es: para la eficiencia de los filtros de unidades de aire de ventilación, no necesitamos incrementar la eficiencia de los filtros. O sea, si tienen MER 6, con eso están bien. No te da ningún beneficio aumentar la eficiencia a MER 13, por ejemplo. Y sí tienes problemas con el ventilador. ¿Sí? La siguiente. Esto es importante. Dice, hay que mantener los sistemas operando el mayor tiempo posible. Sí. O sea, para que la ventilación sea constante. Entonces, operar 24/7 sería muy, muy recomendable. Si se puede mantener los sistemas las 24 horas, perfecto. Incluso los fines de semana. Otra opción, otra recomendación es instalar unidades portátiles con filtros EPA en áreas críticas, como salas de junta y recepción. Esto es poner unidades locales que estén recirculando el aire y filtrar. Y luego viene la recomendación que yo creo que es la de mayor efecto y la que debemos estudiar con más cuidado. Es de instalar unidades de rayos ultravioleta germicidas, que son la escala C de radiación, en el ducto de retorno o en las unidades manejadoras. Normalmente cuando el sistema ya está instalado, yo creo que es más fácil ponerlo en el ducto de retorno, ahí dentro del cuarto de la manejadora. Pero se pueden poner adentro de la manejadora, entre los filtros y el serpentín. Desde hace muchos años hay la discusión
sobre si los rayos ultravioletas son capaces de matar a los virus a la pasada, cuando la velocidad a la pasada es de 1500 pies por minuto. Por eso es más recomendable ponerlos en las manejadoras, en donde la velocidad de paso del aire pues, anda entre 400 y 500 pies por minuto. Entonces, ahí debe recurrirse a un experto en rayos ultravioleta. Hay varios en México, varias empresas que se dedican a esta tecnología. Y pues yo también diría, esto sería para una aplicación crítica. Por ejemplo, poner esto en una oficina, no sé, si no te importa gastarte, por ejemplo, yo les doy el ejemplo, para un edificio de oficinas de 8 pisos, como 8,000 metros cuadrados de oficinas, la instalación de lámparas ultravioleta en las manejadoras costaba como $200,000. O sea, estamos hablando de 4 millones de pesos. A lo mejor en unidad en donde es crítico, sí. Por ejemplo, para un hospital definitivamente lo recomiendo. En un laboratorio, quizá. Pero para un edificio de oficinas habría que hacer un estudio muy a conciencia de si vale la pena gastarse ese dinero para minimizar un riesgo que ya de por sí es mínimo. ¿Ve? Entonces ahí lo tienen para que lo piensen. La extracción de aires en sanitarios deberá operar 24/7. O sea, hay que mantener la ventilación lo más que se pueda. ¿Sí, el siguiente? Pues hasta ahí llegamos. Ok, ¿gusta que realicemos las preguntas que teníamos ya recabadas? Sí, claro. Vamos a ver, las que pueda responder, las respondo y las que no se las debo después. Desde luego. Vamos con la primera de José Noriega. ¿Hay algún valor que yo pueda medir en la presión del ducto? Que me diga si está bien o mal, si no tengo cálculo original. Bueno, para medirlo, lo único que necesitas es un manómetro y hacerle un agujero al ducto. Si tú pegas el tubito del manómetro o si tienes un chupón mejor, en ese agujero te va a dar la presión estática. ¿Sí? Con la presión estática y la curva del ventilador, tú puedes saber qué gasto te está dando o si puedes medir el gasto, mejor. ¿Sí? Pero para medir la presión estática no necesitas más que un manómetro y un agujerito en el ducto. Si quieres medir presión total y presión de velocidad, necesitas un tubo pitot, que tampoco son cosas del otro mundo. ¿No? Ok, vamos con la siguiente, que es de Enrique Mujica. ¿Cuántas etapas de número de Reynolds existen y cómo se calcula o qué juego tiene en cálculos de pérdidas de carga? Sí, bueno, yo te diría, para cálculos reales de ductos, ninguna, o sea, nunca utilizamos el número de Reynolds. Es un acercamiento teórico, ¿sí? Pero nosotros lo que medimos en el ducto es la velocidad. O sea, tú puedes medir la presión de velocidad y eso te da la velocidad, o mides la velocidad directamente en el ducto. O sea, yo te diría, el número de Reynolds es más una referencia teórica académica que algo que usemos en el campo. Ok, vamos con la siguiente. Leonel Peñafiel pregunta, en sistemas de distribución por desplazamiento, si por ejemplo hay que climatizar un ambiente de 8 metros, 26 pies de altura, la carga térmica del ambiente la calcularé tomando en cuenta muros de 8 metros de altura o solo de 3 metros, por ejemplo. Lo mismo con la ventilación, cálculo para el total de ambiente de los 8 metros o solo de 3 metros. Sí, bueno, buena pregunta. Eso hay que usar la carga que va a dar al espacio ocupado. Vamos a decir, si tienes un muro, ¿sí? Y le está dando el sol a ese muro, la carga que vas a transmitir al espacio donde tú te mueves, que son 2 metros, cuando mucho, 2 metros,
pues es la de los 2 metros del muro. De 3 metros para arriba, los 5 metros que sobran del muro, tienen carga, pero acuérdate, va a ser una carga radiante para empezar. Entonces, en teoría, te puede llegar algo allá abajo, pero en la vida real vas a tener ese volumen de aire entre 3 y 8 metros, lo vas a tener estratificado. Entonces, el calor de la carga por el muro no va a llegar o va a llegar muy relativamente poco hacia el espacio de abajo. O sea, es el área que le llaman los gringos el I don't care area, ¿no? O sea, no me importa qué pase ahí, o sea, si está caliente, pues que esté. Entonces, vamos a tomar los valores en el espacio que nos ocupa. Ahora, no hay que perder de vista. Por ejemplo, si tú tienes una cubierta y la cubierta está soleada y es un panel radiante que tienes ahí, esa carga sí puede llegar hasta abajo, ¿sí? O sea, necesitas, lo mejor es que tengas muy buen aislamiento en la cubierta para que no te preocupes por eso, ¿sí? Y los muros, si se pueden aislar, bueno, sería ideal. Porque parte de la carga de 5 metros para arriba va a llegar al espacio. ¿Cómo saber exactamente cuánto? Yo te diría, para el cálculo no la consideres. Perfecto, gracias. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Harold Vega. ¿Los sistemas de desplazamiento son una opción aceptable en industria médica? Esto con el objetivo de no mezclar el volumen viciado, suministrando y retornando desde el cielo como en los sistemas más tradicionales. ¿Dónde está mi supermarket? A ver, perdón, Supermarket card. me distraje. ¿Me la puedes repetir? Claro. ¿Los sistemas de desplazamiento ¿No está son ahí? una opción aceptable en industria médica? ¿No está ahí abajo de Esto la con el escalera? objetivo Ahí de debe no estar, ¿no? mezclar el volumen viciado, suministrando y retornando desde el cielo como en los sistemas más tradicionales. Sí, bueno, no, sí, mira, sí es aceptable. La verdad es que no se usa mucho. Yo creo que es por cuestiones prácticas. O sea, tener las paredes de un laboratorio ocupadas por difusores, cuando tienes una cantidad de equipo y cosas que tienes que mover, no se usa más por razones prácticas. Porque en cuanto al retorno, tienes toda la razón. No puedes retornar de un laboratorio el aire, por lo menos no típicamente. Pero en los dos casos sería igual. O sea, lo inyectes en el plafón o lo inyectes en el muro, lo tienes que extraer, te lo tienes que llevar. No regresa a la manejadora. De acuerdo. Moisés Rangel pregunta, ¿cuáles son los niveles de ruido aceptables según el uso del cuarto? Mira, para un nivel de oficina, normalmente la especificación nos dice que es un máximo de NC40. Un NC40 es una manera NC quiere decir Noise Criteria. Es una manera de medir el nivel de ruido. Es más o menos equivalente a 50 decibeles. O sea, el NC más 10 te da el ruido en decibeles. Entonces, para oficina, 40. Para, no sé, un teatro o una sala de música, pues necesitas un NC 25. Para un estudio de grabación, NC 20. Eso en cualquier manual, en el manual de ASRAE lo encuentras en la parte de acústica, encuentras los niveles recomendables para cada una de Perfecto. las Y vamos aplicaciones. con la siguiente. Raimundo Gustavo Soriano pregunta, ¿existe algún software para el método de recuperación estática? ¿Existe algún software para el cálculo de aire acondicionado que se pierde por presurización de los cuartos de control? Sí, bueno, a ver, son dos cosas diferentes. Para el método de cálculo de recuperación estática, sí, todos los softwares de cálculo, estoy hablando del Trace, que son los más conocidos aquí, el Trace, el Hub, el Elite, ¿sí? Todos tienen la opción para calcular por recuperación estática. En cuanto a un cálculo si entendí bien, para ver cuánto aire se pierde por presurización, ¿sí? Hay una fórmula, mira,
está en muchos lados, pero yo donde la he visto, que te puedo dar el dato, es en el manual de control de humo de ASRAE, ¿sí? Viene la fórmula para, por una ranura, dependiendo del área de la ranura, cuánto aire se pierde dependiendo de la presión que quieras mantener en el espacio. Entonces, una vez que sabes cuánto aire vas a perder, sabes cuánto aire poner, porque esa cantidad se va a estar fugando constantemente. De acuerdo. Bueno, pues vamos con la última pregunta. Diego Luque, para el cálculo de balance térmico, ¿cómo toma en cuenta las infiltraciones de aire? Bueno, mira, pues, normalmente se toman de acuerdo a la presión y en el ASRAE, ese dato lo encuentras en el ASRAE, en el Fundamentals, ¿sí? Vienen 3 tipos de edificio y te dice un edificio hermético, un edificio, vamos a ponerle regular, y un edificio de plano que tiene mucha área libre hacia el exterior. Y para los 3 te da la infiltración por pie cuadrado de fachada, ¿sí? Ese es un dato con el que puedes empezar para el cálculo térmico. Perfecto. Bueno, pues con esto concluimos la sesión de preguntas y respuestas. Los invitamos a que participen en el próximo seminario web, que será el día 7 de julio, impartido por el ingeniero Héctor Hernández Castillo, así como el ingeniero Guillermo Rodrigo Ibarra de María Campos. El tema será control de la planta de agua helada, estará patrocinado por PIXA. Entonces, bueno, pues los seguimos invitando a nuestros próximos eventos. Ingeniero, no sé si guste dar algún mensaje. No, pues sí, hombre, nada más agradecerles su asistencia. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Por ahí está mi correo, ¿no? Si, si quieren, también nos pueden estar escribiendo y se la redacción, te las mandamos nosotros, porque creo que no venían, no tengo en la presentación, Luis, y como ahorita sí no tengo yo manera, estoy en el celular, porque estoy sin internet en casa y sin luz, entonces, no sé si quieres dárnoslo, porque si no, no viene. También, Alex, no sé si quieres decir algo para concluir esta sesión. Claro que sí. Bueno, de igual manera agradecerles la asistencia. Digo, pues tuvimos ahí el imprevisto fuera de nuestro control. Tuvimos que desconectarnos por ahí un ratito y demoramos la sesión. Pero bueno, qué bueno que pudimos cerrarla y terminarla. Veo que hay muchas preguntas en el chat. Estas todas las recopilaremos y les haremos llegar las respuestas que nos manda el ingeniero José Luis Trillo. Y bueno, de mi parte, esta es la última sesión técnica de mi ciclo. La siguiente sesión, que será patrocinada por PIXA, ya será la del cambio de mesa directiva. El siguiente presidente de la red será Antonio Olivares. Entonces, pues ese día daré mi despedida formal como presidente del capítulo. Pero bueno, una vez más agradecer todo su apoyo y su asistencia a estos eventos, porque pues, sin ustedes no es posible seguir adelante con esto. Entonces, pues, sin más, invitarlos a la siguiente sesión y estamos en comunicación. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias no sé si a quieras todos. agregar algo más. Y muchas gracias, Vane, por terminar de sacar también esta sesión. Muchas gracias por el apoyo a la revista y a ustedes también, José Luis y Alex. Muchas gracias. Gracias, Bye. Cuídense todos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Así terminamos este webinar. Los esperamos el día 7 de julio y esperemos que todos se encuentren muy bien desde casa. Hasta pronto.